Bien, señoras y señores, muy buenas noches. Mi nombre es José Oviedo Palomino. eh, Soy gerente de Asuntos Académicos de la constructora Oviedo y Landaure. Eh, Me dirijo a ustedes en primer lugar saludando a don Arturo Landaure González, gerente general nuestro, a don Alberto Borea Odría, que es nuestro expositor de esta noche, y a todos los que están asistiendo a esta reunión. Eh, Vamos a hacer las cosas de manera tal que el centro de nuestra preocupación esta noche sea el tema de la bicameralidad, pero además teniendo en cuenta las reflexiones de don Alberto Borea, quien como ustedes saben es un intelectual en nuestro medio, ¿no? Él es un abogado, ¿no? Recibido en la Universidad Católica y que también realizó estudios en España y en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. Lo más importante, creo yo, para el tema que vamos a tratar es su presencia, por supuesto, esta noche, pero su constante actividad intelectual, porque además de haber sido profesor universitario, ¿no? Eh, Ha escrito varios libros. Yo solamente quiero citar tres de ellos que me parecen que son de lectura inexcusable. El primero es el Manual de la Constitución. El segundo es el Sistema Democrático Constitucional Peruano, ¿no? En la era de la globalización y de los derechos humanos, que es un título sumamente sugerente para el momento. Y el otro es el de la reforma del Estado, que él tituló Reforma del Estado, Reforma de la Constitución. Estos tres libros me parecen de lectura inexcusable para abordar temas como los que vamos a ver hoy día. Aparte de eso, Alberto Borea también ha sido un personaje de gran presencia política, porque durante el bicameralismo anterior al golpe del señor Fujimori, ¿no? Él fue diputado y senador, ¿no? Y completó, y viene completando, porque todavía lo vamos a tener acá por muchísimo tiempo más, ¿no? Eh, Completó en ese momento digamos, su configuración política, ¿no? Siendo embajador ante la Organización de Estados Americanos. Lo que más quiero resaltar en la presentación de Alberto Borea, ya un poco a título personal, ¿no? Eh, Parece que el doctor Oviedo tenía un problema de comunicación. Entonces, mientras él Sí. repara, doctor Alberto Borea tiene el uso de la palabra para dar su conferencia. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a José y a ti, Arturo, por haberme invitado para el reinicio de las actividades de vuestra consultora. Estoy muy contento, además, de poder abordar este tema en una circunstancia y en un momento en que cobra nuevamente actualidad. No nos olvidemos que este tema lamentablemente surge al digamos, al debate en el país o lo tenemos como consecuencia del golpe de Fujimori que efectivamente canceló el Senado, que es una institución que viene de muy antiguo en el Perú, el primer Senado, el primer, digamos, la primera Cámara o Congreso bicameral es de 1828. En 1823 tuvimos una sola Cámara. En 1826, como todas las cosas que se hacen o se quieren hacer eternas, la constitución vitalicia de Bolívar, que duró precisamente por ser vitalicia solo 7 semanas, tenía tres cámaras, no solamente tenía una cámara ni dos, sino tenía tres cámaras, ¿no? Los censores, los tribunos, en fin, hizo toda una división y al final de cuentas terminó siendo la más breve de todos los textos que han querido tener ese nombre. Pero entremos directamente al Senado.
Hay que tomar en cuenta que en el Parlamento, como decía Beichot, se acumulan algunas funciones que es importante entender para poder hablar cabalmente del Senado. Primero, hay una función electoral en donde el Congreso, o sea, deciden sobre ciertos funcionarios en su designación. Eso también pasa en el Perú, ya lo vamos a ver más concretamente, interpretativa, porque tiene la función, decía Bacon, de interpretar al pueblo, es decir, de interpretar en ese caso al pueblo inglés y sus ideas en todas las cuestiones que ante su vista se formulan. Es lo mismo que sucede en el Congreso o que debería de suceder en el Congreso. En tercer lugar, una función pedagógica, ¿no? Que funciona al revés, las ideas del Parlamento para modificar las de la ciudadanía o instruirla, eventualmente decía Beijo. O sea, los parlamentarios tienen que ser de alguna manera profesores de la comunidad. En cuarto lugar, informativa, tienen que llevar adelante ante la opinión pública las ideas, las quejas de los ciudadanos eventualmente a los cuales ellos representan. Tienen que vigilar y controlar al gobierno, según John Stuart Mill, y el Parlamento no puede gobernar porque está incapacitado para ello. Es decir, el hecho de que exista un conjunto de personas tan grande como era el Parlamento inglés o como puede ser hoy día el Congreso peruano también, lo hace, digamos, inmanejable para que gobierne una nación que necesita precisamente una sola dirección y no esa pluralidad que se da en el Congreso. ¿No es así? Y además creemos que existe una tarea que los italianos han privilegiado muchísimo, que es la tarea del indirizzo político, es decir, el direccionamiento político de la nación. Estos son, digamos, las funciones que se han acumulado en el Parlamento. Esta función representativa del Parlamento no ha nacido en primer lugar de la quiesencia, sino de la participación, de la representación democrática de dos caracteres, donde el titular del poder es el pueblo, y lo que ahí se decide se traslada junto a la sociedad como si ella los hubiese adoptado, ¿no? Por eso es que hablamos de la democracia representativa. Este, y, digamos, la representación, hay una representación estrecha que no es la del nuncio, es decir, el parlamentario no es un nuncio del elector, es decir, una persona que solamente tiene la posibilidad de llevar al lugar a donde está reunido el pensamiento de quien lo nombró, sino que es un delegado, es una persona en la cual, como decía Burke también en un famosísimo discurso, acerca de lo que tenía que ser eventualmente un parlamentario, tiene que decir su propio pensamiento y que él es elegido por las personas que votan por él, no para que sea una marioneta, sino para que confiando en la inteligencia de esta persona, ellas, digamos, estas personas puedan efectivamente hacer el mejor análisis de la situación y votar de lo que entienden eh, lo que entienden debe de votarse en su momento para beneficio de los ciudadanos. En este libro al que ha hecho mención precisamente José, en uno de estos libros que tuve la suerte de escribir, este es un libro que se llama El Sistema Democrático Constitucional Peruano en la era de la globalización y los derechos humanos. Existe un extenso trabajo de casi 100 páginas sobre lo que es el Senado, es decir, es una colección de 4 ensayos, perdón, de 5 ensayos, uno de los cuales está referido al Senado, es decir, cómo rehacemos un Senado después de que éste ha sido de alguna manera dejado de lado. Pero hay una expresión que a mí me interesó mucho y que quisiera compartirlo
con los oyentes o con los videntes de, de la consultora vuestra, que es un clásico sobre la representación amplia en general, y es este discurso que Burke le dirige a sus parlamentarios de Bristol, ¿no? Cuando fue reconocido como representante. Y entonces les define qué cosa es lo que él va a hacer, es decir, que creo yo define bastante bien lo que debe hacer un representante, porque hay quienes creen que el representante tiene que ser una suerte, como decíamos, de simplemente vocero de lo que si fue elegido por Tumbes, Tumbes dice, o lo que o si fue elegido por Ucayali, Ucayali dice. Y él dice, mis electores tienen el derecho sobre mí a que no defraude las esperanzas que en mí han depositado. Deseaban que los diputados de Bristol fueran escogidos para representar a la ciudad y al país, y no para representarlos a ellos exclusivamente. Fíjense qué interesante. El juzgamiento de la persona que habla sobre o que vota para un representante no puede circunscribirse a si lo que está haciendo en ese momento el representante me interesa a mí o no me interesa a mí, sino fundamentalmente si a la ciudad o al país al cual representa efectivamente le interesa esto que está conceptuando el representante que le corresponde hacer. La gloria de un representante debe consistir en vivir en la unión más estrecha, la correspondencia íntima y la comunicación sin reserva con sus electores. Sus deseos, dice Burke, deben tener para él un gran peso, su opinión el máximo respeto, sus asuntos una atención constante. Es deber del diputado o del parlamentario sacrificar su reposo, sus placeres y sus satisfacciones a las de aquellos y sobre todo preferir siempre y en todas las ocasiones el interés de ellos al suyo propio. Pero su opinión imparcial, su juicio maduro y su conciencia ilustrada no debe sacrificaroslo a vosotros, a ningún hombre o grupo de hombres. Dar una opinión es derecho de todos los hombres. La de los electores es una opinión de peso y respetable, que un representante debe siempre alegrarse de escuchar y que debe estudiar siempre con la máxima atención. Pero instrucciones imperativas, que es lo que se ha planteado ya varias veces en distintos debates, en que fulanito de tal tiene que votar así porque salió elegido por tal agrupación o porque el presidente de la agrupación o el líder de la agrupación dijo esta cosa, mandatos que el diputado está obligado ciega e implícitamente a obedecer, votar y defender, aunque sean contrarias a las convicciones más claras de su juicio y su conciencia, son cosas totalmente desconocidas en las leyes del país y surgen de una interpretación fundamentalmente equivocada de todo el orden y tenor de nuestra Constitución. El Parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles, intereses que cada uno de sus miembros debe sostener como agente y abogado contra otros agentes y abogados, sino una asamblea deliberante de una nación con un interés, el de la totalidad, donde deben guiar no los intereses y prejuicios locales, sino el bien general que resulta de la razón general del todo. Elegís, concluye con eso Burke, un diputado, o en este caso un parlamentario, pero cuando le habéis escogido, no es el diputado por Bristol o el senador por Arequipa, sino es un miembro del Parlamento. Y quiero decir esto porque me parece muy importante centrar la tarea del parlamentario en un país a veces confundido con lo que son, digamos, las ideas de lo que es un parlamento. Un parlamento es el conjunto de personas, esperamos notables, no notorias, notables, que hay una diferencia muy grande, en donde precisamente al juntarse
o al reunirse cavilan, piensan, deciden sobre el bienestar no de ellos mismos, ni siquiera del distrito por el cual ellos vienen, digamos, elegidos, sino fundamentalmente el bienestar de la nación. Y por eso es que el título que tienen los parlamentarios son los de diputados de la nación y senadores de la república. No son no son diputados de Apurímac ni diputados de Ica, son diputados de la nación y en consecuencia si son diputados de la nación tienen que pensar en la nación. Y segundo, senadores de la república, es decir, ya de la cosa integral de todos. Y eso es un tema que tiene que estar al fondo siempre de este tema. En el debate sobre el bicameralismo, todos tenemos que recordar que esta segunda cámara o la segunda cámara comienza con la Cámara de los Lores, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque Finner decía que el hombre siempre revé sus decisiones, el hombre siempre las revisa, ¿no? Y existen dos peligros, el inmovilismo y el asambleísmo, que se instalan cuando solamente existe una cámara. Pero como el hombre conoce sus limitaciones y en eso se distingue de otros seres, ¿no es verdad? Al conocer sus limitaciones, dicta también para sí, para su comportamiento, determinados límites, es decir, pinta su cancha para no salirse por los laterales ni tampoco irse por la línea de fondo, sino para jugar siempre dentro del campo de juego. Y en ese sentido, el ser humano trata de vencer los peligros que su propia naturaleza sabe que le tocan. Por ejemplo, el tema de la angurria por el poder está de alguna manera, digamos, tratado cuando se prohíbe a quien tiene, a quien tiene eh, eh, manejo del presupuesto o manejo de presupuestos, eh, se le, se le prohíbe la reelección inmediata. El tema de la reelección inmediata es un reconocimiento de la tendencia del ser humano que de alguna manera llega a tener poder a que no puede continuar permanentemente en él porque termina de alguna manera siempre dañando a los electores. Por eso los límites que el propio ser humano se pone en la Constitución para el poder, ¿no es verdad? Y en ese sentido hay que revisar siempre este tema, ¿no? Otro punto que se ha centrado, que se ha tocado en el tema del bicameralismo como una opción en contra de este sistema es la lentitud y el costo. Ya vamos a tratar sobre esto, que finalmente son solamente falacias que no corresponden a que no corresponden a la realidad ni a la conveniencia del país, ¿no es verdad? La doble cámara, digamos ya en la historia reciente, no en la de los lores, que obedeció a una circunstancia muy especial donde el pueblo recién iba ganando protagonismo y entonces ese poder que primero solo tenía el monarca, después lo comparte con los lores de alguna manera o con los señores a partir de la Carta Magna de 1215 y luego el consejo que el rey necesitaba tener para poder dictar determinado tipo de normas, pero cuando el poder, digamos, va desparramándose y va entrando hacia la sociedad, se genera la necesidad de una representación de este nuevo tipo o de este nuevo tipo de instancias que entraba al sistema político a tomar decisiones. Y entonces se genera ya no la Cámara de los Lores, de los Lords, sino la de los comunes, es decir, la del inglés común y corriente, que también tenía que estar representado y que tenía eventualmente sus propios puntos de vista que debían de ser tomados a la hora de definir las situaciones buenas para
ese reino, ¿no? Un reino que poco a poco fue siendo cada día más una suerte de monarquía constitucional y dejó de ser a solas o a secas una monarquía. Entonces, ya más modernamente, la historia reciente o más reciente del bicameralismo nos lleva también a dos situaciones originales para generar la segunda cámara, que es el caso de los Estados Unidos, donde tenían que conjugar el interés de los estados, unos eran chicos y otros eran grandes, unos eran muy poblados y otros eran menos poblados, con el interés de la unidad que estaban formando, que era precisamente los Estados Unidos de Norteamérica. Y en consecuencia, el ciudadano de New Jersey tenía que votar igual que el de Delaware, no obstante que Delaware es un estado de este tamaño y New Jersey es un estado bastante más grande, pero que al final de cuentas las 13 colonias o las 13 ex colonias tenían que valer por un lado lo mismo, pero por otro lado cada ciudadano tenía que valer también lo mismo. Y para que valieran lo mismo, esa valía similar de la persona como persona se refleja en la Cámara de Diputados y la igualdad de los estados, independientemente de su tamaño, de su producción económica o de lo que fuere, está representada por el Senado de la República, ¿no? O en este caso por el Senado de la Unión de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, eh, eh, siempre se empieza a discutir si vale la pena tener dos cámaras. Si ayer decía, si vamos a tener dos cámaras que representan al pueblo, si la representación va a partir del pueblo, son inútiles. Es decir, digamos, ¿para qué tener dos cámaras que digan lo que los mandantes más o menos quieren que se diga, ¿no es verdad? Y que los que razonan más o menos van a ser elegidos por esos criterios, aun cuando, como hemos visto en la advertencia de Burke, no necesariamente tienen que ser nuncios de sus electores. Entonces decía, dos cámaras pueden resultar innecesarias. Sin embargo, hay otros pensamientos que eh, creo que es conveniente establecer. Eh, ¿Cuáles son las ventajas que Hamilton establecía respecto al Senado y que fueron muy bien resumidas por Pedro Planas? Ustedes recordarán a nuestro querido amigo, lamentablemente partido muy tempranamente, pero que es digamos, un joven que todavía dejó alguna obra escrita interesante, ¿no es verdad? Y él dice, había cuatro ventajas que le decía, que él extrae del pensamiento de Hamilton, especialmente de sus escritos en el Federalista, que dice, funciona el Senado como un consejo de gobierno, que un mal inherente a los gobiernos republicanos, a quienes gobiernen olviden los deberes que tienen para los electores, traicionando la confianza en ellos depositada. Un Senado como segunda rama, distinta de la primera y copartícipe del poder de esta, ha de constituir en todos los casos un saludable freno al gobierno. Y efectivamente, aquí hay un tema de integración que luego vamos a ver que es importante. Segundo, la firmeza frente al mayor número. Y en ese sentido, la Cámara Popular, que es normalmente una asamblea numerosa, que es el caso de la Cámara de Diputados o en el caso de los Estados Unidos, la Cámara de los Representantes, se enfrenta frente a, digamos, comparte poder con una Cámara de menor número que la hace eventualmente poderosa, que la hace eventualmente importante en el equilibrio de los poderes. Es un contrapeso, además, esta Cámara Nacional, esta Cámara que tiene que tener una visión de conjunto frente a los intereses locales o particulares, ¿no es verdad? Porque el Senado ha de corregir la falta de contacto con los objetivos y principios generales,
No nos olvidemos que muchas personas que llegan al Congreso piensan que tienen que hacer cosas especialmente o solamente por el lugar en donde fueron elegidos y se olvidan del gran panorama, del gran cuadro, del gran marco, ¿no? Y tienen que tener una visión permanente por la mutabilidad. El Senado, desde Roma, vamos a decir de alguna manera el Senado patricio, era teóricamente, no nos olvidemos, un rey y de hecho podía funcionar como tal. Era el legítimo poseedor, decía Monsen, y depositario de la magistratura, la expresión viviente de la eterna realeza que se hallaba sobre la ciudadanía, y era al propio tiempo el que ejercía vigilancia y servía de complemento al poder soberano de la comunidad. Esto en la época, por cierto, de la República, cuando el Senado efectivamente ejercía todas las funciones que le competían y servía de complemento al poder soberano de la comunidad que correspondía a la ciudadanía, puesto que todo acuerdo de esta tenía que ser confirmado por el Senado. El Senado no era considerado, dice Teodor Mommsen, como una segunda cámara legislativa, sino como un instrumento de tutela para evitar que se tomara por parte del pueblo los intereses concretos, acuerdos errados o perjudiciales al conjunto. Este derecho de aconsejar es lo que sirvió de base para que más tarde adquiriera el Senado, el gobierno del Estado y de Roma su posición universal en el mundo. Todo esto me parece importante porque hay que saber de dónde vienen de dónde vienen las instituciones, qué cosas han sido las instituciones, para que podamos ver si efectivamente nosotros podemos generar una, digamos, una institución que nos sirva en este tema. Eh, ¿Cuáles son eh, eh, las razones que se han ido barajando y cuáles son los temas que se ha buscado con el Senado? Desde antiguo, pero también desde ahora, se ha buscado que personas capaces participen en el proceso de toma de decisiones, ya sea como consejeros, como estamos hablando del caso de Roma, ya sea desde un órgano especial. La ancianidad, la nobleza, la propiedad, en algunos casos los méritos personales, la educación, la representación especial. Las colectividades, ya hemos dicho, no son individuos agregados. Entonces, o agregación de individuos. Entonces, ¿cuáles son los temas que eventualmente tenemos que tener presentes en esta discusión sobre el Senado que existe ahora? El Senado puede congregar personas de mayor preparación o por lo menos de una mejor formación política para que ayuden a cogobernar el país, es decir, ayuden a participar desde un poder del Estado distinto, pero consejero, a quien está conduciendo los destinos de la nación desde el Poder Ejecutivo, sin ninguna duda. A la historia y la historia de los senados nos demuestra que al Senado normalmente llegan personas que han tenido un gran despliegue en sus carreras políticas o incluso en sus carreras profesionales y que contribuyen al debate con sus visiones o con sus puntos de vista que ayudan a la concepción general. Yo he tenido la fortuna en los años de participar en varias sesiones, en fin, en razón de las posiciones políticas que he tenido en mi vida, de cómo se formaban las candidaturas a los senados por parte de los partidos cuando los partidos eran partidos y no como muchas veces pasa lamentablemente el 50 centavos de melcocha o, en fin, o 3 soles de mantequilla, ¿no? O sea, eran partidos realmente. Y entonces yo he visto, por ejemplo, a Ramiro Prealea, quien lo tengo aquí delante mío como uno de mis mentores
en el directorio de mi estudio, cómo elegían en 1980 los candidatos al Senado de la República, ¿no? Entonces escogían no solamente a los políticamente más dotados, sino además los que se preocupaban por ver quiénes iban a estar o cuál iba a ser el tema del debate que venía o el tema del debate que iba a suscitarse en el próximo quinquenio y trataban de poner gente que efectivamente cumpliera con esa tarea y que pudiese aconsejar desde esa perspectiva. Nosotros hemos tenido senados donde ha habido gente efectivamente muy notable. El Senado de 1990, al que tuve el honor de pertenecer, digamos, yo tuve la fortuna de teniendo 38 años, estar con Luis Alberto Sánchez, con Felipe Osterling, con Javier Vallerriestra, con Jorge Lozada Estamburi, con Manuel Ulloa, con Javier Albor Landini. Imagínense ustedes con Juan Inchauste y con Gastón Acurio, en fin, con Pancho Guerra García, con Enrique Bernales, con Javier Díaz Canseco, en todos los sectores de la Cámara, habían personas verdaderamente notables en donde se producían debates verdaderamente interesantes, no necesariamente apasionados, a veces apasionados, pero siempre respetuosos y siempre interesantes. Los senadores cuando iban a discutir las discusiones que habían con Javier Vallerriestra, uno las podía, digamos, percibir desde antes de que comenzaran, porque cuando Javier llegaba con sus libros al hemiciclo es porque iba a tener un debate importante. Y entonces él se había auxiliado, se había preparado en eso para poder participar en estos debates. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No solamente la mayor formación en razón de los años, que sí juegan, y quiero decirles, un papel importante en la toma de decisiones, esa maduración entre 25 y 35 años se ve claramente en el desarrollo político de las personas, ¿no? Cuando alguien llega demasiado joven todavía no tiene ese equilibrio eh, que da la vida y que permite mirar las cosas con una mayor perspectiva, pero sobre todo todavía no ha tenido tiempo de desarrollar su propia carrera política, es decir, su propia valía frente a los distintos personajes que están en el trabajo político. A ver, digamos, nosotros hemos visto cómo presidentes tratan perdón, a diputados, ¿no? O a lo que ahora son los congresistas. Bueno, era imposible que los presidentes de la época que yo he conocido, digamos, como presidente frente a senadores, los trataran de esa manera. O sea, Belaúnde tenía que tener, y supongo yo que tenía, un gran respeto por Alba, un gran respeto por Acurio, un gran respeto por... Él no fue presidente cuando Inchausti era senador, pero lo tendría también por él o por Lucho Ortega, en fin, por las distintas personas que formaban esta suerte de élite que él la lleva, aparte de ella, al Senado de la República. Lo mismo en el caso de García, que por cierto, cuando hablaba con Ramiro Prealé, era imposible que dijera una pachotada, porque Prealé tenía su propia valía, es decir, Prealé era Prealé, independientemente, Sánchez era Sánchez, Townsend era Townsend, Villanueva era Villanueva, Vallerriestra era Vallerriestra, o sea, eran personajes de la vida política nacional que valían per se, no porque habían estado en una lista y porque habían llegado, digamos, por sabe lo Dios, arte de qué o suerte de qué, al Congreso de la República. Entonces es muy importante lo que se llama la estructuración de las personas que conforman el Senado. La historia nos demuestra que en la política los que son diputados quieren pasar a ser senadores, pero hay muy pocos senadores que quieren pasar a ser diputados. Es decir, ese tránsito de regreso no se da. O sea, sí se da el tránsito de pasar de diputado al Senado. Hay gente que no quiere pasar al Senado, también es cierto. Era el caso de Roberto Ramírez del Villar,
que se mantuvo siempre como diputados, pero normalmente los diputados, como conforme van creciendo en su proyección política, aspiran a pasar al Senado de la República. Y eso le garantiza ese equilibrio al Perú, ese equilibrio de gentes, esa suerte de élite política que todos los partidos tratan de conformar y que lo colocan en el Senado de la República, así como colocan a sus cuadros más, digamos, más noveles, digamos, más impetuosos, más jóvenes en las cámaras de diputados. Yo mismo he tenido la fortuna también de ser diputado a los 33 años y eventualmente los debates que teníamos con Manuel Dahmer o con otros diputados, con Gustavo Espinosa, en fin, con diputados apristas también, Sumaeta, etcétera, todo lo demás, eran distintos, absolutamente distintos a los debates que después teníamos en el Senado de la República. Entonces, lo que quiero decirles es que efectivamente los países tienen que ir entrenando, conformando su élite política y no hay que tenerle miedo a hablar del tema de la élite política, porque todos los países tienen que tener sus élites políticas o sus élites, como se dice en realidad en el español, porque no está tildado la primera I, ¿no es verdad? Y la tienen que tener. Esos son los que le dan previsibilidad normalmente a la política y lo que le dan estabilidad eventualmente al sistema. Entonces, ese es un tema. Hubo una época, felizmente, que ya pasó, incluso en quienes adversaban al Senado, que decía que en realidad era como una suerte de aristocracia. Hay personas por las cuales tengo especial eh, aprecio, como es el caso de Marta Chávez, no obstante las casi insondables diferencias políticas que hemos tenido y que eventualmente poco a poco se pueden ir adelgazando, pero no nunca casi al punto de la similitud ni nada cercano. Ella decía que el Senado, cuando disuelven el Senado, era un conjunto de señorones, digamos, ¿no? Eso era lo que decía, que para qué estaban esos señorones, ¿no? Y entonces, hoy día ya ven ustedes cómo ella también está a favor del Senado de la República. Y no porque haya pasado a ser una señorona, sino porque eventualmente ha entendido la importancia de tener esta suerte de estructura de equilibrio que se forma en el Senado, ¿no es verdad? Segundo, en el Perú, el Senado, a mi criterio, tiene que representar fundamentalmente a la unidad nacional, así como los diputados tienen que representar a las circunscripciones electorales, y aquí hay una discusión importante, pero que creo que debe de dirimirse a favor siempre de las circunscripciones plurales, porque el Congreso tiene, a diferencia del Ejecutivo, que ser conformado pluralmente. Es decir, mientras el Congreso lo tienen que integrar varios partidos, como dice, por ejemplo, Andrés Lichbart, en el Ejecutivo más bien de lo que se trata es que haya un partido o dos partidos que más o menos piensan igual. En el Congreso hay que darle espacio a la pluralidad. Y entonces las circunscripciones electorales en donde se elige por cifra repartidora, a mí me parecen convenientes para el caso de la Cámara de Diputados y también convenientes para el caso del Senado. Solamente que en el caso del Senado la representación es nacional y entonces la proporción es mucho más exacta. Es mucho más exacto hacer una proporción de 50 o 60 miembros entre todo lo que es los votos que se emiten en la República que hacer en una circunscripción de 3 parlamentarios o de 2 parlamentarios. Como ustedes comprenden, por la aplicación de la cifra repartidora misma, digamos, alguien que saque o un partido que saque en este momento de tanto fraccionamiento
20% y el segundo saca 9 y el tercero 8,5 y el cuarto 8,25 y el quinto 8, así sucesivamente, los dos diputados que vayan por esa circunscripción van a entrar del partido que obtuvo 20% y el 80% de la población se va a quedar sin representación. Eso no pasaría en el caso del Senado de la República. Entonces, el Senado tiene que estar representando, además, por lo que hemos dicho, a la unidad nacional, a la visión de conjunto que se debe tener. Hay que hacer el puerto de Chancay. No se trata de que yo sea diputado por las provincias de Lima para decir sí, hay que hacer el puerto de Chancay. El puerto de Chancay le puede interesar a los ciudadanos que viven en Puno. O sea, ¿por qué? Porque va a dinamizar el comercio del Perú con, digamos, con Bolivia, con Brasil, con todas las fronteras. Y va a llegarles también a ellos esa situación. O si nosotros tenemos que hacer una inversión como nación en Loreto, digamos, tenemos que pensarla en conjunto, cómo al Perú le corresponde desarrollar esa Amazonía. Por ejemplo, cómo es importante hacer una carretera hacia Purús, que es una provincia que tiene 7.000 habitantes seguramente, pero que si no hacemos la carretera pronto vamos a tener problemas reales de soberanía con Purús, ¿no? O sea, porque está precisamente muy apartada del territorio nacional y está servida por una potencia extranjera que normalmente, como decía Antonino Espinosa Laña, que fue un constituyente del año 78, hay que siempre tener en cuenta que basta con que algún país no ni siquiera empuje, ni siquiera pelee o golpee, sino simplemente se recuesta sobre su frontera y nos hace retroceder. Y es a nosotros y a los vecinos, a Bolivia, a Colombia, a Venezuela, en fin, a todos sus vecinos, por su tamaño, por su dinamismo, por su forma de crecimiento. Entonces, esto es importante, la forma de cómo vamos a concebir el Senado, ¿no es verdad? Esa es una decisión que me parece fundamental. Ahora, además del tema de la importancia de la unidad nacional y de la integración del Senado con personas de representación nacional, porque para salir elegido al Senado tiene que tener una persona de representación nacional. Y eso no quiere decir que solo vayan a salir elegidos los de Lima. Esa es una falacia que se cuenta, esa es una mentira que se dice, ese es un argumento demagógico que se repite, pero no es cierto. O sea, nosotros hemos tenido magníficos senadores que han venido de provincias, como el caso de Enrique Vaca Aguinaga, por ejemplo, que era senador por Lambayeque, o el caso de Jorge Lozada Estambul, que era un notable nacional, ¿no? El mismo Ramiro que viene de Junín y que nunca abandona, digamos, esa suerte de representación permanente que tenía de Junín, ¿no? Y así sucesivamente, muchísimos senadores importantes que no son de Lima, que no fueron de Lima o que vinieron eventualmente a Lima, pero que siempre estaban muy interesados o muy movidos por, digamos, la tierra de donde provenían, ¿no? El caso de Acurio y de Inchauste. Y Acurio no era cusqueño, sin embargo se sentía cusqueño porque vivió mucho tiempo ahí, Gastón Acurio, o Inchauste, y que él sí era cusqueño, ¿no es verdad? Pero ustedes los veían discutir con una pasión, o por ejemplo Torres Vallejo, Larco Cox, eran grandes diputados, grandes senadores liberteños, ¿no? Entonces, ese es otro tema que otro tema que hay que dejar de lado, otro argumento que hay que vencer rápidamente, ¿no es verdad? Este, por otro lado, eh, la lista del partido tiene que ser una lista nacional, lo cual va a permitir eventualmente
que el partido coloque, digamos, un grupo grande de personas. Yo estoy en contra del voto preferencial, yo creo que al Perú le conviene más bien los sistemas de listas cerradas, aunque se diga que eso favorece a las cúpulas partidarias. Pero ya hemos visto que cuando no favorecen a las cúpulas partidarias, lo que se favorece es a los tipos que tienen un negocio grande en un lugar determinado, que ponen una cantidad de dinero y hacen que Perico de los Palotes, que baila al son de la música que ellos hacen que suene, terminen ingresando al Congreso. ¿Por qué? Porque con el tema del voto preferencial y las campañas por los votos preferenciales terminan haciendo cera y pabilo cualquier posibilidad de estructuración partidaria real. Pero ese es otro debate que más bien a Arturo y a José les sugiero que hagan más adelante, ¿no es verdad? En cuanto a la edad, ya dijimos, tiene que ser una edad mayor la que se exige al Senado que a los diputados. Y en cuanto a la duración del mandato, creo que en este momento en que se va a reinstaurar el Senado, yo no haría mayores cambios, digamos, dejaría que tanto el Senado como diputados se elijan cada 5 años. En realidad, lo que debería de renovarse por partes es el Senado de la República. Pero el problema de hacer elecciones muy seguidas es que, como lo dicen todos los cientistas políticos, cuando hay elecciones es época de confrontación. Siempre la elección es una época de confrontación. Y para gobernar un país no se necesita estar en permanente confrontación, sino al contrario, se necesitan espacios más o menos prolongados de armonía. Y cuando estamos en la travesía del mandato presidencial entre el año 0,6 y el año 4, digamos, hay un periodo de más o menos tranquilidad donde la gente se pone más o menos de acuerdo en determinado tipo de cosas, y eso hace que los países avancen y se consigan leyes que tienen que ser multipartidarias. Si todo el día estamos en elecciones, lo que la gente busca es eventualmente diferenciarse uno de los otros. Y entonces esa diferenciación hace que, o esa búsqueda de diferenciación hace que la gente encuentre defectos donde no existen, digamos, para distanciarse de los demás, ¿no es verdad? Mi opinión es que el Senado debería durar 6 años, el senador debería durar 6 años, y la renovación de los mandatos debería de ser cada 2 años por tercios. Pero también le sugiero a Arturo y a José, que están en esta tarea, que hagan otro seminario sobre el tema de la renovación por parte de los congresos, porque no es como se dice, van a salir los peores. No es así. O sea, en la renovación por tercios salen por suerte, digamos, o salen eventualmente en primer lugar los que han tenido una menor proporción de votos, pero el que sale en el año 2 y el nuevo elegido en el año 2 en reemplazo del que se va primero, va a ser elegido hasta el año 8. Es decir, la única vez en que va a haber senadores primero por 2 años y por 4 años es la primera vez, porque el que sale a los 2 años electo va hasta el año 8, y el que sale en el año 4 va hasta el año 10, y el que salió en el año 0 se va en el año 6, y así sucesivamente. Entonces, la razón de ser de la renovación de las cámaras es un poco el acompasamiento del poder legislativo con el humor que se expresa en la elección del presidente, que hace que no haya tanta distancia entre lo que dicen los números del Congreso y lo que dicen los números de la sociedad en ese momento. Pero ese es otro tema también interesante que a ustedes que están en esta, digamos, preocupación docente, lo hagan, digamos, para, digamos, quitarle un poco de argumentos poco serios a las personas que repiten esto como batiburrillos, ¿no? Que al final de cuentas no ayudan al desarrollo del país, ¿ya? Entonces, estos son algunos de los temas. Ahora, en cuanto a las funciones del Senado,
y con esto vamos a ir concluyendo. No quiere decir que falte muy poco, porque las funciones del Senado son bastantes. En primer lugar, tenemos que generar, y eso parece que viene, no parece, sino viene en el proyecto, un bicameralismo asimétrico. O sea, no puede ser que el Senado tenga las mismas funciones que la Cámara de Diputados. El origen de las leyes debe estar en diputados y la revisión de las leyes debe estar en el Senado. Incluso nosotros hemos planteado en el manual de la Constitución, al cual aludía José Oviedo y que se lo recomiendo que lo lean, es un librito hecho con mucho cariño, en donde hemos abordado todas las instituciones de la Constitución, digamos, es un desarrollo institucional de la Constitución de 1.200 páginas, en donde se explica incluso la historia de cada una de las figuras, de tal manera que se sepa de dónde vienen y para qué sirven. O sea, las decisiones no se toman en el aire. Entonces, el bicameralismo debe ser asimétrico. Las leyes deben de nacer en diputados. Nosotros hemos sostenido que aprobada una ley en diputados pase al Senado y que al Senado se le dé, digamos, 9 meses para que revise la ley. 9 meses para que revise la ley, no para que la encalete y para que nunca más vuelva a existir. El Senado tiene la obligación de pronunciarse sobre aquello que diputados dijo hay que votarlo de esta manera. Y en consecuencia, si en 9 meses no se ha producido la votación, entra en vigencia la ley de diputados. Si se produjo la votación, entonces si el Senado la enmienda esa norma, se produce lo que se llama el proceso de la composición, en el cual se reúne una comisión de diputados y senadores, ven si se pueden poner de acuerdo, vuelve el proyecto a diputados y diputados, saca una mayoría calificada, por decir 60%, su proyecto original es el que entra y si el que entra como ley, y si senadores lo rechaza con 60%, no hay ley. O sea, tienen que estar las dos cámaras de acuerdo precisamente porque eso se trata el bicameralismo. Pero sí, el diputado saca 72% en la insistencia, digamos, y el Senado solamente obtiene 54%, ese proyecto de diputados pasa, digamos, como consecuencia de una votación mayoritaria de la Cámara Baja, ¿no es verdad? Ese es un tema, el bicameralismo asimétrico, en donde las designaciones de los altos cargos nacionales está en la Cámara de Senadores. Por ejemplo, la ratificación, que a mi entender es importante, de los altos mandos de las Fuerzas Armadas, para evitar esa suerte de pretensión que hay o tentación que tiene el presidente de considerar que las Fuerzas Armadas son sus fuerzas pretorianas, son sus generales, son sus coroneles, es su ejército. El ejército es nacional y en consecuencia tiene que estar ratificado por el conjunto el conjunto de la comunidad. Y antes se decía, no, pero los candidatos empiezan a hacer peregrinaje por todas las bancadas para que les den el apoyo. Yo he sido senador y la verdad del asunto, nadie vino a hablarme nunca de que votara por fulano o por sutano, sino al contrario, siempre, digamos, las 2 veces que tuve yo la oportunidad de ejercer ese voto, digamos, me fijaba en quienes eventualmente podían ser generales del Perú y no ceder al favoritismo. Hoy día, al contrario, el presidente no solamente nombra por $40.000 o por $20.000, como hemos visto, ¿no es verdad? Sino nombra a lo que quiere porque le da la gana sin ningún tipo de control. Y ese mismo control tiene que ejercerse en el tema de los pases al retiro, porque a veces también el comandante general o quienes están al mando de la institución creen que pueden pasar a los que son, digamos, gente que no les resulta simpáticos o eventualmente, digamos, favorables a determinado tipo de apreciación. Entonces, hay tareas que tiene que desarrollar el Senado, ¿no? Que son fundamentales, ¿no? La censura,
las decisiones políticas de censura, esas deben estar en diputados, no en senadores. Ese tipo de debates deben darse en diputados y, digamos, las interpelaciones también deben venir en diputados. Eh, es una cámara de revisión, entonces el Senado, y no de iniciativa. Tiene que haber el proceso de insistencias y tiene que haber eventualmente un plazo perentorio para que los procesos legislativos no se vayan hasta las calendas griegas, ¿no es verdad? En cuanto a los ministros, yo creo que ya hay más o menos acuerdo en la comunidad académica de que ese hecho del voto de confianza que se da al comienzo del nombramiento de un gabinete ministerial, bueno, verdaderamente es bien contradictorio, porque si recién está comenzando su función y más bien el que los nombra es el presidente, el que tiene que tener confianza en ellos es el presidente, no es el Congreso. Entonces, ¿qué es eso de llevar a un gabinete recién nombrado a que le dé la confianza al Congreso? Él cuando va desarrollando su tarea, naturalmente vendrá ya el debate sobre sus políticas, que es distinto sobre la confianza, ¿no es verdad? Que es un tema importante, ¿no? Otro tema que es importante, los ministros sí pueden ser convocados al Senado para que informen sobre determinado tipo de políticas o determinado tipo de decisiones que el Senado está interesado en tomar o en adoptar, ¿no es verdad? Entonces, es importante esta interrelación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por otro lado, el Senado no puede ser disuelto. Y eso, por ejemplo, digamos, contribuye a evitar los exabruptos, para decir una palabra que no sea, digamos, entendida en ningún caso fuera de tono, como el que sucedió en el gobierno de Vizcarra con ¿cómo le llamaron? Eh, eh, la desconfianza tácita o algo por el estilo, ¿no? Interpretaron que no le habían dado el voto de confianza, nada de eso. Y cerraron diputados y se quedó gobernando solo. Cuando estamos hablando de la posibilidad de cerrar diputados, siempre va a existir el poder legislativo en el Senado de la República, ¿no? Ese es un tema que ayuda eh, a la representación nacional. El Senado tiene que hacer los nombramientos, yo diría que tiene que volver a tener presencia política, tiene que tener otra vez en la designación de los miembros del Tribunal Constitucional, por cierto que la tiene, pero también de los otros órganos de poder del Estado, ¿no? Es así, incluso el Poder Judicial. Nosotros en este libro, el Manual de la Constitución, proponemos un sistema en el cual los exámenes, por ejemplo, no se le tome examen a los postulantes sobre cuánto saben de los códigos, porque los jueces pueden saberse los códigos o los postulantes a jueces pueden saberse los códigos de adelante para atrás y de atrás para adelante y recitarlo en 7 idiomas. Pero el problema no es que se lo sepan, el problema es que lo apliquen. Entonces nosotros planteamos que el examen que se toma en ese órgano técnico, que antes era el Consejo de la Magistratura o lo que fuere, digamos, se divida, digamos, si la persona viene del mundo profesional, se le pida que, digamos, como acreditación de su postulación, presente 5 defensas que él considere que hayan sido buenas defensas, que han contribuido a la generación del derecho o a la realización de la justicia, y abras el proceso para que la sociedad pueda presentarle otras cinco o 10 sentencias en donde más bien se demuestre
que ese juez que se presenta como si fuera bueno, resulta que no es tan bueno porque en estas 10 sentencias lo único que ha hecho es hacerle caso a hacerle caso a las personas que tenían determinado tipo de intereses o a los que estaban en determinada posición política. Si vienes del mundo académico y nunca has hecho una defensa, entonces lo que te tienen que pedir es, bueno, ¿cuántas investigaciones has hecho? Enséñame tus investigaciones, esperamos que sean más novedosas que las que ha hecho el señor Acuña, y que sean más auténticas, naturalmente, y se le pregunte sobre esas investigaciones que ha realizado, ¿no? Se le haga una examinación de eso. Y si eres juez, entonces que presentes tus sentencias. Tú como juez dices, miren, yo he sido un buen juez y acá están mis 5 sentencias. Y estas, pido que, se me, de que hablemos sobre esas y que vengan los litigantes o la gente en general y diga de qué sentencias habla. Habrá dado esas 5 sentencias, para estas 800 sentencias en donde nunca ha admitido una demanda contra resoluciones judiciales, una demanda de garantía contra resoluciones judiciales, porque considera ese señor juez que el Poder Judicial es perfecto y no importa si no se toman en cuenta las pruebas o no importa si se falla en contra de la Constitución, para él todo vale, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahí lo vemos en la cancha y que ahí el órgano técnico remita sus propuestas de lo que él considera mejores al presidente de la República, que esté dentro de los 5 que manda el sistema técnico, elija a uno de ellos, y si no elige al primero el presidente, tiene que decir por qué razón no elige al primero o al segundo, sino por qué elige al quinto. Y eso pasa al Senado para que el Senado ratifique ese nombramiento nuevamente con la lógica que hablamos, que no es que es un juez del presidente, sino que es un juez del sistema democrático, el que se está nombrando, ¿no es verdad? Y finalmente, ahora sí, finalmente, este, eh, decidir sobre los tratados después de una revisión de los diputados que tendrán que hacer en un plazo fijo y finalmente sí ejercer las funciones jurisdiccionales para decidir el destino de los personajes aforados, ¿no? O sea, la acusación viene de diputados, como era en la Constitución del Perú, en la de 1979, y la decisión se toma en la Cámara de Senadores. Yo creo que esto es como debe de ser y rechazar algunos argumentos pequeños solamente que quiero decir, perdónenme que me tome 2 o 3 minutos, porque he escuchado decir, por ejemplo, sí, pero el Senado encarece el proceso legislativo. Eso, francamente, me parece de una ramplonería impresionante, ¿ah? De una ramplonería impresionante. Porque, a ver, lo que hay que ver cuando uno invierte en una institución o cuando invierte en algo es si esa inversión que yo voy a hacer me va a servir o no me va a servir. Es decir, si yo quiero darle la vuelta a toda América, es decir, en carro, llamamos o me voy a visitar tienda por tienda a todos los que venden autos. Seguramente voy a encontrar un tico de $2.000 o de $4.000, pero lo más probable es que no llegue ni a Arequipa, ¿no? Digo a Arequipa porque hasta Ica puede ser que llegue porque el terreno es plano, pero después cuando tiene que empezar a subir la Cuesta del Toro, ya se le hace complicado el asunto, ¿no? O si quiere irse por el lado de Mollendo, ya no llega, digamos, por el otro lado a Arequipa. Entonces, yo tuve mi ahorro, efectivamente me compré un carro muy barato de $4.000. En vez de comprarme un Mercedes-Benz, o en vez de comprarme un Volvo, o en vez de comprarme una máquina mucho más sofisticada, que me costaba $30.000, sí, pero con esa máquina sofisticada hice la vuelta a Sudamérica tranquilo y puedo volverla a hacer, pero con el tico no puedo. Lo que ha pasado en el Perú desde Fujimori en adelante es que hemos tenido
ticos parlamentarios. Y eso es la tragedia del país. Hemos tenido, en vez de parlamento, un tico parlamentario. Y lo notamos además. Si el Perú hubiera mejorado su expresión legislativa, santo y bueno que discutiéramos el retorno de la importancia o la conveniencia del retorno del bicameralismo. Pero sucede todo lo contrario. Y en consecuencia, más bien la experiencia nos exige, nos obliga a ir hacia esta decisión. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Si tienen alguna inquietud, encantado. Si no, pues ha sido un gustazo compartir estas reflexiones y recomendándoles que en este tema y en el tema de distintas ideas sobre las instituciones, revisen el manual de la Constitución que tiene como subtítulo ¿Para qué sirve y cómo proteger? Así que muchas gracias a Arturo, muchas gracias a José, y a sus órdenes. Gracias, doctor. José, ¿vas a hablar? Bueno, José parece que ha salido. Le agradezco bastante, doctor, su presencia. Si alguien tiene alguna pregunta, su conferencia ha sido magistral, extraordinaria. No conocía muchos detalles y creo que muchos de los que estamos acá no sabíamos porque perdimos ya el camino de la bicameralidad desde que fue cerrado. Y realmente no sabemos a lo que nos estamos yendo, ¿no? ¿Por qué dicen que la bicameralidad, el Senado no puede legislar, ¿no? Esa es una de las preguntas que siempre han estado dando, ¿no? Usted lo ha explicado, el por qué. Es una Cámara del Lord que tiene que supervisar y ver en 9 meses si está correcto lo que han aprobado en la Cámara de Diputados, para después, con una votación, mayoría de ellos, ¿no? Se puede ya pasar la ley a que sea aprobada y la firma del Ejecutivo. La verdad que bastante claro lo suyo. No sabía que su libro también tenía lo del Senado, que sería bueno, ¿no? Que lo dijera nuevamente para poder tomar nota, porque son muchos detalles que adolecemos por la falta de conocimiento. Nos hemos dormido mucho en la única realidad y hemos olvidado pues lo que los valores que nos puede traer la bicameralidad. Agradezco Bueno, mucho. Dígame. yo les digo, voy a pedirle a mi secretaria porque este libro el sistema democrático constitucional peruano en la era de la globalización y los derechos humanos, lo hice ya en computadora y tengo digamos, el backup y les puedo pasar a ustedes ese capítulo sobre el Senado de la República. Se llama ¿Cómo rehacer el Senado después de una dictadura? Así se llama el ensayo. Muchas gracias, doctor. Como no hay ninguna pregunta, agradecemos mucho su conferencia magistral. Nos ha enriquecido mucho con su conferencia y sabemos ya un poco más de lo que es la bicameralidad y vamos a leer su libro. Agradezco mucho su presencia. Yo aprovecho para dar unas cuantas palabras por la empresa Oviedo y Landaure. Primero saludo a todos, muy buenas noches. El problema de la bicameralidad, como han podido notar en la conferencia magistral del doctor Alberto Borea, no es un asunto menor y ofrece aristas que deben ser enfrentadas con responsabilidad y conocimiento. Así, pues, expreso mi más cordial agradecimiento a nuestro expositor por su desinteresada participación en la ceremonia con la que Oviedo y Landaure Consultores retorna a sus actividades del año 2024. Nuestra consultora, como ya hemos dicho en anteriores ocasiones, va a persistir en colaborar dentro de sus alcances y con un buen interés genuino en la reinstitucionalidad del Parlamento.
nacional. Es una tarea en la cual nos encontramos abocados ya hace 5 años y que nos ha costado instalarnos en el ámbito social, jurídico y político. Estimo que hoy gozamos de una presencia significativa en el que por nuestra calidad y confianza nos reunimos siempre en una conferencia con varias personas como usted. Como consecuencia de esta preocupación por preservar, nos hemos propuesto entender nuestras actividades en varios aspectos. El primero que los extendemos es, dada la evidencia, nos ha conducido a una preparación especial porque nos preocupamos por el lenguaje normativo. El fundamento de ello es haber comprobado deficiencias en la composición de los textos y por ello vamos a ver la necesidad de cursos de redacción general para luego pasar al conocimiento de la redacción parlamentaria. El segundo aspecto que ha sido parte de nuestro quehacer ha sido el de cooperación interinstitucional, la que hoy se denomina alianzas estratégicas. Por ello, tenemos ya firmados 2 convenios, uno con el Ilustre Colegio de Abogados de Lima y otro con la Sociedad Internacional para el Aprendizaje y la Difusión del Conocimiento, SIAC. Asimismo, el procedimiento para firmar un convenio con el Congreso de la República ya se ha iniciado y las conversaciones con ASALRA, una institución dedicada a aspectos administrativos en el Congreso argentino, ya se encuentran instituidas. Igualmente, nuestras relaciones con el Parlamento chileno apuntan a este mismo fin. Hoy, con la participación del doctor Borea Odría, hemos dado inicio a las actividades del 2024. La opinión técnica, política sobre los diversos temas parlamentarios ha tenido un punto de partida ciertamente auspicioso. Seguirá a ello un conversatorio sobre la bicameralidad que completará el debate iniciado por el doctor Borea, el cual será anunciado a la brevedad. Asimismo, sobre este mismo tema, estamos viendo la posibilidad de realizar un evento internacional sobre el significado de la bicameralidad en América Latina. Desde luego que ello dependerá de los resultados de la segunda votación sobre la reforma constitucional pendiente para este marzo próximo, con ocasión del inicio de la segunda legislatura 2023-2024. No escapará igualmente a ninguno de nosotros la significación del fenómeno Milei en Argentina, sin apasionamiento, pero con sentido de la realidad sobre el cambio de paradigmas políticos en América Latina. Creemos que el caso argentino debe ser tratado en nuestro medio. Miramos con esperanza la posibilidad de realizar un evento internacional sobre este caso. En cuanto a la capacitación, los cursos sobre el quehacer parlamentario continuarán porque los futuros candidatos al Parlamento lo requieren. Nuestra responsabilidad es ofrecerles la posibilidad de una formación e información adecuada para que lleguen al Parlamento no solo a aprender, sino a aprender más de lo que ya saben consistentemente sobre el Congreso. Sin embargo, nuestra idea es proveer a los futuros congresistas, a sus asesores y en general a los partidos políticos de una formación la más integral posible del quehacer parlamentario. En este sentido, tenemos diseñado un plan de estudios que puede ser realizado a nivel de diplomado o de posgrado, o de posgrado, con un total previsto promedio de 220 horas. Esperamos que nuestras alianzas no solo son con las instituciones de Lima, sino del interior del país y del extranjero. Permitan llevar este plan a los estudios a buen puerto. El país lo necesita. No descartamos asimismo la posibilidad de apoyar al Congreso en la formación tantas veces postergada de la Escuela de Asuntos Parlamentarios como parte de su Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios. Como podrán ustedes apreciar, Oviedo y Landabria Consultores se perfila en un horizonte que pretende velar por la institucionalidad de un país que, como va, requerirá de reconstrucción. No vamos a dejar que este propósito, y por ello haremos nuestro mejor esfuerzo con los pocos medios con que hasta ahora contamos. La esperanza en la tierra de nuestros
ancestro requiere este esfuerzo y en eso estamos. Por lo tanto, doy por iniciadas las actividades de Oviedo Landabres Consultores para este año 2024 y agradezco la presencia de los participantes y, por supuesto, muy agradecido al doctor Alberto Borea Podría. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas Muchas noches. gracias también. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Muy amable, doctor Borea. Dios, hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, Tito.